¿Todos somos un poquito autistas? Como humanos, tendemos a reconocer nuestra identidad a través de otros. Así que normalmente en un grupo heterogéneo, lo que vamos a hacer es buscar algún tipo de similitud para crear nuestros propios grupos sociales. Estas similitudes que se buscan normalmente están a simple vista. Sin embargo, hay algunas condiciones del cuerpo humano que necesitan una mirada mucho más profunda, y eso tiene que ver con las cuestiones biológicas y genéticas, y otras en cambio tienen que ver con la neurobiología. Por esta razón, tenemos dos tipos de cerebros, los llamados neurotípicos y los llamados neurodivergentes. Se estima que el 80% de la población es neurotípica, mientras que solamente el 20% es neurodivergente. Es decir, 2 de cada 10 personas tienen un tipo de cerebro diferente. Este es el caso de algunas condiciones como el TDAH, la dislexia o el autismo. Ahora veamos la diferencia entre un cerebro autista y un cerebro neurotípico. La mayoría de las personas, hemos dicho el 80% de la población, va a encontrar rutas de procesamiento de información que va a crear un tipo de conductas, expresiones, formas de relacionarse, convivir, trabajar y aprender que son propias de esta forma de procesar la información. En cambio, las personas autistas llegan a los resultados de los neurotípicos por otras rutas neuronales. Esto hace que la convivencia, el aprendizaje, la comunicación, la interacción, el desempeño y los intereses tengan una expresión muy diferente a la de los neurotípicos. Sin embargo, el tipo de conductas que tienen los autistas no son exclusivas. También algunos neurotípicos las pueden presentar. Pero esto lo vamos a considerar como una conducta aislada. Por el contrario, los cerebros autistas también van a tratar de imitar o tratar de encajar en las formas en que lo hacen los neurotípicos. Pero lo van a hacer mediante un mecanismo llamado enmascaramiento. Entonces, aunque es similar el comportamiento al neurotípico, en realidad la forma en que se llega a este resultado sigue siendo por las rutas autistas. Ahora sabemos por qué muchas veces una persona se puede sentir autista, porque presenta comportamientos similares a las personas autistas. Pero eso no significa que cumplan con algún patrón completo de comportamientos ni formas de pensar. Tampoco significa que los neurotípicos no tengan formas auténticas de comunicarse o expresarse. Eso solamente significa que su cerebro utiliza rutas más fáciles como parte de la evolución para que se utilice así el cerebro. Muchas veces en el autismo es muy complicado realizar actos sociales porque el cerebro no está preparado en términos de comunicación e interacción. Y presenta un gran reto realizar actividades comunes como ir a la escuela o trabajar. Por eso ser autista va más allá de la autoidentificación y en cambio está relacionado con las características de configuración y funcionamiento del cerebro, que producen no solo una conducta, sino un conjunto de conductas psicosociales que afectan la comunicación, la interacción social, los intereses y la interpretación del mundo sensorial. Por supuesto, todos podemos experimentar estas dificultades en algún momento, pero lo cierto es que solo los autistas experimentan el cuadro completo de estas características. Y eso no es todo. Además, les puede llevar a importantes problemas en las cuestiones de salud mental, inestabilidad laboral, fracaso escolar o aislamiento. Así que, una conducta aislada no convierte a alguien en autista, mucho menos de forma parcial. Se es o no se es autista. Pero a veces el sentirse aislado, tener dificultades para comprender algo o tener pensamientos repetitivos, por ejemplo, ayuda a comprender cómo una persona autista se siente constantemente
Y eso, en definitiva, contribuye a un mundo más incluyente y abierto hacia todas las formas de neurodiversidad.